¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros dineros, nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacer que el dinero trabaje por nosotros. Y además aprender siempre de la mano de los mejores, y por eso tengo a mi vera a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues mira, aquí encantado de poder estar contigo, compartirme ese mantel también con Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fer, encantado. Bueno, pues yo más todavía. Y Manuel Llamas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte con nosotros. Un fin de semana más, para que veas. No paramos. No Todos paramos. los fines de semana, siempre operativos. Aquí no nos perdemos ni uno solo de los fines de semana del año. Y lo hacemos, en este caso y hoy, con un invitado que viene de la mano de Value School, que es fundador de un podcast que, si no controlan, no lo tienen ustedes en el radar, por favor, ya lo están apuntando, que es Salud Financiera, que lo tienen ahora mismo en YouTube. Pueden encontrar Salud Financiera, @misaludfinanciera, y que es Luis Ángel Hernández Bernia, y que no es la primera vez que está aquí, así que les saludo, pues encantado. Luis Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luis Fer, por la invitación nuevamente. Es un placer estar aquí. Es un verdadero placer tenerte aquí en el programa. Hacía mucho que no venías, ¿eh? Sí, ha llovido, años, ha llovido. ¿Cuántas canas creo que tengo más? No, bueno, estás estupendo, y además con un proyecto chulísimo, ¿no? Que tienes entre manos. Sí, la verdad que la otra vez vine a hablar acerca un poco de chiringuitos financieros, estafas, y esta vez vengo un poco con la idea que se me ocurrió para ayudar a eso, ayudar a evitar que las personas, esa falta de cultura financiera que yo detectaba en los foros, cuando era moderador de los foros o en los proyectos y eventos que iba por toda España y Latinoamérica, ver cómo podíamos hacer que ese trato cercano, esas dudas, oye, tengo una duda de esto, ¿a quién le pregunto? Es decir, todos sabemos que si me duele algo voy al médico, si tengo alguna dolencia voy al fisio, pero si tengo dudas de finanzas, un asesor financiero cuesta mucho dinero porque su trabajo vale mucho y hay que hacer una planificación patrimonial, pero si tengo una duda en particular sobre un fondo, algo que me han vendido, un producto asegurador que me han vendido, ¿a quién le pregunto? Si no lo aprendí en la escuela, no lo aprendí en la universidad, yo estudié de Derecho y no se aprendió en las universidades, entonces intenté buscar un formato de acercarle a las personas que sin un previo pago por adelantado pudieran preguntarle a alguien, levantar, escribir a alguien y entender y encontrar esas respuestas. No, pues ahí la verdad que es fantástico, y en redes sociales, en YouTube lo encuentran, y una newsletter fantástica a la que nos podemos suscribir, por supuesto. Sí, una newsletter escribo de lunes a viernes con los casos de planificación financiera que me envían las personas, sus aprendizajes. Yo aprendo muchísimo de la gente que me escribe, porque a veces pensamos que los que tenemos esa aura y a veces vamos de traje y somos del sector financiero y tenemos CFA, el EFA o lo que sea, sabemos mucho más, y te encuentras personas de a pie que tienen muchísimo mejor organizadas las finanzas y muchísimo mejores inversiones que quizás otros profesionales, y escribo de lunes a viernes sobre esos temas, analizo fondos y otros temas de curiosidades que también a veces me llegan y digo, este es el lugar donde quiero que se queden recogidas. Bueno, pues fantástico. Vamos a empezar enseguida la entrevista contigo, Luis Ángel, pero antes, como siempre, recomendaciones. Manuel, tenemos que recomendar, como siempre, que se inscriban a la cuadrilla de Tu Dinero. La cuadrilla de Tu Dinero, donde tenemos pues programas especiales, información adicional y también un par de cursos de cultura financiera, uno sobre iniciación en bolsa de la mano de Value School, el despertador de Tu Dinero, para todas aquellas personas que tengan interés en el mundo de la inversión, pero que no sepan cómo invertir porque tienen miedo por puro desconocimiento a cómo funciona la bolsa. Este curso introductorio le da las claves para quitarse el miedo, y luego el arte de invertir en oro, con todas las claves de la mano de Gustavo Martínez para invertir en el metal amarillo. Y Luigi, ¿tú qué nos recomiendas? Yo recomiendo, como no puede ser de otro modo en este programa, el boletín diario de lunes a viernes de Luis Ángel Hernández. Se llama Salud Financiera, y yo lo recibo desde una suscripción que se llama Substack, SUBSTACK, Substack. Y allí pues Luis escribe de temas súper interesantes para cualquier oyente de este programa, comparativas de fondos, lo que llama en la cartera de mi vecino, donde un oyente o un lector le manda su propia cartera y él la analiza
le encuentra ventajas y defectos y propone alternativas mejores, y luego ya temas un poquito más específicos de la industria que de verdad yo aprendo con ello, y encima es gratuito, y luego además desde ahí pueden ir ya a su podcast, a sus fantásticos cursos de ETF y de fondos de inversión. Esa es mi recomendación. El Substack además es gratuito. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones y bueno, pues vamos directos a la entrevista. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, Luis Ángel, pues como has venido de la mano de Value School y aquí Luigi pues tiene siempre su prerrogativa de preguntar el primero, pues hoy mejor que mejor, ¿no, Luigi? Pues encantado de arrancar con esta pregunta que además os da una idea de los temas que aborda Luis Ángel en su boletín. Luis, los ahorradores españoles nos fiamos mucho de los rankings, de los artículos de la prensa financiera que te recomiendan los 5 fondos que no pueden faltar en cualquier cartera este verano o estas navidades o a comienzo de año, el plazo o el punto temporal da igual. Pero te voy a preguntar sobre uno de los ratings quizá más famosos de las calificaciones, estas 5 estrellas o estos fondos estrella. Vamos a quitarlo de las 5 estrellas, que quizás sea muy identificable con un proveedor, del que no tenemos nada en contra de él, por supuesto. Es Morningstar, da ese tipo de calificaciones y sirven de criterio para que muchos ahorradores decidan poner ahí su dinero. Claro, yo ya voy a adelantar un poquito de la respuesta que seguramente nos va a dar Luis, y es que esas 5 estrellas se han dado a la rentabilidad hasta ese momento, es decir, se está premiando el pasado y el futuro, que es lo que me importa a mí, está por escribir. ¿Qué garantía, Luis, tiene un ahorrador de que llenando su cartera con esos fondos premiados lo vayan a hacer igual de bien en el futuro? Ninguna. Bueno, pues si empezamos por la respuesta corta y alguien que busca el flachazo, ninguna. Y los estudios lo demuestran. Uno de los grandes problemas que tiene invertir en fondos, que es para mí una de las formas más sensatas, partiendo por delante de invertir para alguien que no tenga tantos conocimientos, es que no hay consistencia. Es decir, todos los estudios que han analizado en Estados Unidos, en Europa, muestran que es muy difícil coger un ranking a 10 años de los fondos que mejor lo hayan hecho y que ese ranking los mismos participantes vuelvan a estar presentes 10 años después cuando haces esa comparativa. ¿Y por qué? Pues por múltiples razones, porque al final detrás de los fondos hay personas, las personas cometen errores, hay estilos de inversión donde hay una época que puede ser muy favorable y que después pases por malas épocas. Entonces, lo que pasa es que los inversores necesitan seguridades, buscan seguridades. Y entonces ese tipo de calificativos, rankings, es como que le da ese sesgo de autoridades. Si este proveedor le ha puesto 5 estrellas, ¿cómo yo no voy a estar invertido en él? Si este ranking, que yo me lo leo todos los años, dice que este es uno de los mejores fondos que hay que tener, ¿cómo yo no lo voy a tener? Es decir, a nadie lo despiden si seleccionó para su cliente o por su asesor financiero un fondo que era 5 estrellas o estaba en el primer lugar del ranking. A nadie lo despiden, ni nadie se siente el tonto de la clase o el tonto dentro de las redes sociales de poner su cartera y esté llena de fondos 5 estrellas. Pero como vosotros mismos, si alguien es aficionado al fútbol, nadie crearía un equipo con 11 delanteros. Lo que suele pasar es que estamos mirando ese rendimiento pasado y esa estrella pasada que tuvo un producto, y al final terminamos siendo goleados por alguien que, un poco siendo más perezoso, pero llevando lo que tiene que tener, que es un conjunto de fichas donde tienen que estar, te terminan goleando, que podría ser esto, la inversión indexada o incluso carteras muchísimo mejor estructuradas que llenas de fondos 5 estrellas. Luis, tú que eres un gran conocedor de fondos de inversión, me gustaría saber tu opinión sobre cuáles son las claves, un poco los fundamentos para seleccionar un buen fondo de inversión. Pero un buen fondo de inversión centrándonos en qué tiene que fijarse un minorista o un inversor particular para seleccionar un fondo. Más allá de lo típico, ¿no? Porque normalmente son víctimas, por así decir, de los comerciales de muchas entidades financieras que le venden fondos, no los que más le interesan o los más convenientes para su perfil financiero, sino los que más interesan a la entidad. Por lo tanto, ¿en qué se debe fijar un inversor particular a la hora de seleccionar un buen fondo de inversión? La respuesta un poco iría porque tienes que ir un poco atrás. Yo iría un poco atrás, es decir,
Primero tienes que hacer tu asignación de activos, tu perfil de riesgo primero. Tienes que conocerte a ti mismo y eso es a veces la parte que nos saltamos. Oye, te conoces tu perfil de riesgo, defines tu horizonte temporal y tus objetivos financieros. Luego estableces la asignación de activos. ¿Cuánto quiero tener en renta variable? ¿Cuánto quiero tener en renta fija? Y luego de eso, y al final, y como casi última parte, vamos a analizar qué fondo sería el adecuado. Porque ahí voy a tener muchas opciones. Lo hago con un fondo indexado y cubro esta parte con un vehículo indexado. Lo hago con un ETF, que sé que por aquí pasan muchos divulgadores y entidades financieras que distribuyen ETFs, o escojo un gestor activo. Entonces, si ya nos vamos a qué yo miraría para seleccionar un fondo en particular, primero, no sabemos, os decía antes, el pasado no es fiabilidad del futuro, pero sí es un buen indicador. Entonces, yo no miraría tanto las rentabilidades, sino que lo que el gestor haya sido, lo que el gestor haya estado haciendo con ese producto sea consistente. Consistencia en el equipo de gestión. Que no se esté yendo 4 o 5 analistas por año, que el gestor no cambie, que de pronto tú pensabas que tu fondo lo gestionaba alguien, o que a veces ni siquiera sabes quién gestiona tu fondo. Se podría poner la lista de los 50 fondos más vendidos de España y le puedo dar un premio y regalar un libro a quien me adivine o a quien sepa quién gestiona cada uno de esos 50 fondos, porque son nombres, lo que se vende son nombres. Entonces, el primer consejo, no te guíes por nombres, conoce al equipo gestor, entiende su filosofía y busca productos que tengan suficiente histórico, lo que se llama en la industria el track record, pero no es nada más que, oye, el histórico, que tú te puedas coger una carta de 2011 y ver, o una carta de 2008 y entender qué estaba haciendo ese producto en 2018 y tú ir haciendo ese análisis. Segundo, a igualdad de calidad, porque mucha gente piensa que solo hay un fondo bueno para cada clase de activo. Eso es una falacia. Esto es la falacia de que todo el mundo nos gusta decir, yo tengo el mejor fondo de renta variable norteamericana. Queda muy bonito ponerle etiquetas a las cosas. Oye, pues seguramente hay más de 5 o 10 fondos espectacularmente buenos. Entonces, a igualdad de calidad, escoge el más barato. Porque a día de hoy, las comisiones se cobran en el presente, las rentabilidades las recibimos en el futuro y no están seguras. Entonces yo iría a esos dos criterios. Evita fondos con poco patrimonio. Evita fondos donde lamentablemente no han tenido ese éxito comercial. Tú no eres el responsable de que ese producto no haya tenido un éxito comercial, pero los fondos mueren. En 15 años en España se han cerrado más de 2.500 fondos. Y mucha gente se descubre que su gestor era muy bueno, que tenía una estrategia quizás que hubiera dado sus frutos, pero que no tenía patrimonio y que no era rentable para las gestoras y terminan cerrando. Y lamentablemente cuando los fondos cierran, pueden cerrar en el peor momento para tu patrimonio en que estaba teniendo ese producto, y normalmente se cierra cuando un producto está teniendo un muy mal momento. Entonces me quedaría con claves de bajos costes, intenta que sea adecuado para el asset allocation que estás buscando, busca un equipo que sea consistente y que se esté jugando algo, es decir, se esté jugando su dinero, se esté jugando su prestigio profesional, porque en la industria uno de los males que tiene es que hay muchas gestoras o una variedad de gestoras o varios sitios donde colocarte y las piezas, los tableros se van moviendo muy rápido. Es decir, un gestor hoy está aquí, mañana le fichan y me lo llevo aquí. Entonces, buscar un equipo que esté centrado, que tenga su interés en el largo plazo, porque tú también vas a ir a largo plazo, yo creo que serían las claves así principales para decir, pero si algo tengo que recalcar es, no empieces tu cartera por ponerle nombres de fondos en particular, porque si no vas a justificar todo lo demás, vas a justificar que tú tienes el perfil de riesgo que tiene ese fondo, que quieres tener el asset allocation o seguir la estrategia que sigue ese fondo, cuando realmente te estás convenciendo porque es que te encanta ese gestor. Empieza de atrás. Conócete a ti mismo, busca tu asset allocation, entiende la estrategia de inversión que quieres seguir en este momento temporal, porque las personas cambian. Y eso es algo que decimos, no, es que mi plan a 40 años seguramente no te parezcas en nada, y esto es algo que yo he visto con los casos que me envían, no te parezcas en nada a lo que soy. Entonces, ten eso y después ponle los nombres finales. Es el seleccionar qué fondo en particular es la etapa final de un proceso muchísimo más largo y que la gente debería hacer. Y lo que yo me encuentro en mi día a día es que a esto es a lo que las personas más le dedican tiempo, a ponerle el nombre, el fondo X y ponérselo en su cartera y a llenar esa parte. Y de lo anterior no han hecho nada. Y cuando le dices hazlo, le dicen, te das cuenta que lo que están es construyendo un relato para que todo encaje con el fondo que ellos quieren comprar. ¿Y qué le podemos decir? No solo a los clientes, sino también a los gestores de fondos pequeños, que por aquí han pasado muchos, y que dirán, hombre, yo también tengo derecho a que alguien invierta conmigo, y de hecho
dirán, oye, que los pequeños tenemos unas ventajas pues de flexibilidad, a lo mejor de poder invertir en cosas que los grandes no pueden, un potencial quizás de obtener grandes rentabilidades más grande. ¿Cómo podríamos decirle a un cliente que esté pensando, pues me gustaría a lo mejor si tengo 4 fondos en cartera, que uno de ellos por lo menos fuera muy específico, muy de nicho, muy pequeñito, que mirar en esos fondos de menos con menos fondos, con menos dinero bajo gestión? Es una buena cuestión la que me planteas, Domingo, porque es algo que la gente me dice, oye, si tú me pones como requisito que tengan mínimo 10 años de historia, que tengan mínimo 50, 100 millones, los fondos que nacen los desechamos totalmente. Ese gestor, no hay calidad en ese tipo de gestores. Yo no niego la calidad que tengan esos gestores. Lo que pasa es que normalmente en la industria, cuando tú haces las cosas extraordinariamente bien, todo el dinero va buscando rentabilidades. Cuando tú haces las cosas muy bien, ya te llegará el dinero y ya llegará esa oportunidad. Yo me concentro en lo que veo habitualmente, que son carteras llenas de productos de menos de 5 millones, de 2 millones, y es lo que yo le llamo las carteras Twitter, o las carteras X, como lo llamaríamos ahora, que es una selección de productos de todos, personas que divulgan extraordinariamente bien, que son extraordinarios analistas, pero que son fondos que tienen muy poco track record. Entonces, ¿qué le pediría a esos gestores? Pues que tienen que también preocuparse del negocio. Es decir, hay muchos gestores que vienen de la parte de análisis, pero hay un negocio en la industria detrás, hay un negocio de distribución. Si tu producto no está disponible en todos los supermercados de fondos, va a ser muy difícil que lo consigas. Que se centre en la divulgación. Habéis traído, y vosotros seguramente habéis ayudado a que muchos gestores den el salto. Yo recuerdo los primeros programas que se hacían en Tu Dinero Nunca Duerme con Emérito Quintana, cuando quizás no tenía un patrimonio y caía dentro de la clasificación de lo que yo considero un fondo de poco patrimonio. Y mira ahora dónde está, captando buenas cifras de patrimonio y siendo hoy uno de los fondos más consolidados de España. Entonces, es un proceso y hay que entender ese proceso. Ahora bien, los fondos sí pueden obtener más rentabilidades, pero todo el mundo necesita esas rentabilidades extraordinarias que te puede quizás dar alguno de los fondos pequeños porque puede invertir en determinadas microcaps y small caps. Yo eso es lo que pongo en duda de que todo el mundo lo necesite, que alguien quiera tenerlo. Claro, si yo tengo una cartera, por ejemplo, con un core, donde tengo el 80% de mi inversión indexada en grandes compañías, y luego voy añadiendo estrategias que puedan ser sensatas, o estrategias que me complementen, que no sean lo mismo, claro que me puedo reservar un apartado, vamos a llamarle, un nicho dentro de mi patrimonio para ese tipo de productos. Lo que no me gusta ver en cuanto veo a oyentes del podcast o suscriptores de la newsletter es cuando se convierte el 80% en productos que acaban de salir, que bueno, son de gestores estrellas, y luego dejan un 10% en una inversión indexada o en una inversión consolidada de un gestor consolidado para estar tranquilos con la conciencia. No, mira, que yo también tengo esto otro. No, pero realmente donde tú te estás jugando tu patrimonio es con alguien que solo le has puesto cara a través de una red social o a través de un canal de YouTube. Luis, yo creo que fue hace poco que tú has publicado, no sé cuándo fue, un hilo, tú has publicado un hilo sobre este tema concreto, de los gestores con poco patrimonio, ¿no? Y por qué tú, pues, entre comillas, un poco que pueda incluso hasta tener un lugar en la cartera. Yo creo que remito a los oyentes y espectadores a que lo lean, lo busquen. ¿Dónde lo pueden encontrar? Yendo a Substack, Salud Financiera. Y en YouTube tengo un episodio que se llama así, ¿por qué no me gustan los fondos con poco patrimonio? Bien, perfecto. Mi pregunta es, como tú estás muy al cabo de lo que se cuece en redes sociales, en X, la antigua Twitter, querría que me dijeras una serie de banderas rojas para que no caigamos en lo que yo llamo la cartera tutti frutti, es decir, gente que está continuamente en el Twitter financiero, vamos a decir así, acaban comprando, pues eso, unas carteras Frankenstein, donde tienen un montón de cosas que luego tú analizas en la cartera de tu vecino. Cuando te mandan las carteras los lectores y los oyentes, te encuentras con una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero que obedece a que estás seguro de que este lo ha escuchado aquí, lo ha oído a este y lo ha comprado porque tal fulano lo ha recomendado. Banderas rojas para que no acabemos constituyéndonos una cartera Frankenstein tutti frutti, porque simplemente estamos en las redes sociales y, como tú has dicho, los divulgadores lo divulgan muy bien. Sí, es un mérito que ocurran ese tipo de cosas. Yo me he encontrado en las finanzas de tu vecino, me he encontrado carteras con más de 35 fondos, y cuando los miras dices, es que son los últimos 35 webinars de una entidad o los últimos 35 podcasts o gestores entrevistados en alguna entidad. Y dices, pero es que es muy bueno, y yo no estoy haciéndole una enmienda a lo mayor, son buenos. Ahora, ¿tú los necesitas?
¿Aportan algo distinto a lo que tú tienes en cartera? Y esa es la pregunta que se tiene que hacer muchas personas cuando deciden entrar y analizar y meter un fondo dentro de sus carteras. ¿Qué me aporta? ¿No tengo ya algo parecido? ¿Cómo se va a comportar o qué nicho va a ofrecer? Ahora, en cuanto a banderas rojas, yo lo que más veo son los enamoramientos. Las personas se enamoran de su divulgador financiero, palabra ficticia, bueno, un poco simulado, pero todo lo que le digan les parece genial, todo lo que el producto que ofrezcan les parece genial, y le compro el primer fondo, le compro el segundo fondo y tengo como esos 3-4 años de romance. Y uno se tiene que proteger de sí mismo. ¿Cómo te puedes proteger? Con el peso que le des en tu cartera. Yo, alguien que me viene, yo no te voy a convencer de que no añadas ese producto, porque es como quien va al psicólogo para escuchar lo que no quiero oír, pero luego va a hacer lo que le da la gana. Y eso me pasa mucho con mis oyentes, de que vienen a decirme, no, convénceme de que no. Yo busco, le hago el análisis y a veces, y sé que salen por esa puerta y me dicen, voy a seguir haciendo lo que quiero. Pero le digo, protégete de ti mismo. Si tú venías con la idea de darle un 60% a este fondo en tu cartera porque es el mejor, ¿y por qué? Si no es el mejor, ¿por qué voy a estar con otro fondo? Yo quiero esa estrategia. Estrategia de dividendos, estas estrategias apalancadas de aforo portable, esas estrategias que ahora van por ahí, estrategias de value investing, pero deep value, que no digo que no sean buenas, ahora no son para todo el mundo. No son para todo el mundo. Entonces, con que salgan de ahí y no le pongan el 80% de su patrimonio y le pongan un 10%, van a obtener un pedazo de esa rentabilidad, pero se van a proteger de sí mismos. Esa es la primera red flag. Los rankings nos encantan. Si tu cartera está llena de los que mejor lo han hecho a 3 años, o los que más salen en las carteras de los inversores, o de tu divulgador financiero que pone su cartera, esto es muy habitual. En España hay 4, 5, 6 referentes que comparten su cartera de fondos. Y entonces eso arrastra toda una masa de, es que lo tiene él, es que esta persona ha hecho un hilo sobre este producto. Y es habitual copiar ese tipo de cosas. Y la tercera es la red flag, que quizás no es tanto de redes sociales, pero es muy habitual, que es las recomendaciones de personas allegadas. Esto pasa muchísimo. Personas allegadas que trabajan en algún tipo de entidad financiera o aseguradora, que con su buena intención, y voy a pensar que es buena intención, ven que tú no ahorras o que tú no tienes una cartera estructurada y ellos te ofrecen hacerte una y te ofrecen planificarte, pero curiosamente los productos que tú necesitas siempre son los que ellos venden y los que ellos se llevan una comisión. Vender no está mal, generar una comisión por un producto no está mal. Toda la industria se ha montado y muchas industrias se han montado sobre eso. Ahora, creernos que toda la planificación financiera de una persona pasa porque solo tenga productos de una entidad y que justo esa persona piense que le están ayudando, es ahí donde yo creo que hay una red flag bastante grande. Luis, ¿gestión pasiva o gestión activa? Porque lo que demuestran los datos es que hay muy pocos gestores activos que logren batir a los índices a largo plazo. Por lo tanto, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo, contra las estadísticas están ahí y me encantaría que los gestores activos tuvieran más armas para defenderse y salir a defenderse, pero viene un tirano que se llama Spiva y le saca un estudio y se los pone sobre la mesa y les dice, chicos, hay que hacerlo mejor. Volver el año que viene en enero y veamos cómo lo habéis hecho. Ahora, lo que sí me encantaría recalcar es que lo que tiene peor resultado siempre es gestión indexada o gestión activa sin que tú tengas conocimientos. He visto carteras desastrosas indexadas. He visto productos indexados desastrosos. Porque creo que muchas veces se va al fan, no, es que yo soy Boglehead, es que yo soy muy fan de la indexación ya. Pero vamos a ver qué carteras indexadas estás proponiendo. Y le pasa mucho, tú coges un análisis de las 10 carteras de los robo-advisors españoles e internacionales y no se parecen en nada, y todos siguen la misma filosofía indexada, y los resultados, ya os adelanto, no se parecen en nada, y todos siguen la misma filosofía indexada. Entonces, muchas veces detrás de el extremismo de decir la gestión indexada es lo mejor, se esconde muchas veces el te voy a colocar cualquier cosa indexada para que compres, y ahí es donde yo un poco también hago esa enmienda, es decir, la gestión indexada por costes es algo hasta lógico. Si tú menos dinero de tu patrimonio se va a pagar comisiones, hay más dinero de tu patrimonio invertido en acciones que están generando, acciones, bonos o activos financieros que están generando rentabilidad. Es algo hasta lógico de entender. A largo plazo es como si tú estuvieras todo el rato saliendo en una carrera donde te ponen 20 metros más adelante. Contra Usain Bolt vas a perder, pero contra lo normal, que no todos los corredores son Usain Bolt, a la mayoría solo por salir 20 metros más adelante le vas a ganar en cada carrera. Ahora, cuidado con los extremismos, porque se esconde muchísima basura detrás de productos que con la excusa de yo es que soy indexado, ya
te lo colocan. Productos hiperconcentrados, productos llenos de marketing que no tienen sentido, productos, por ejemplo, etiquetas ESG donde Berkshire Hathaway no entra dentro de esa clasificación del SP500 ESG, no entra. Ahora bien, Chevron sí. Y dices, a ver, ¿cómo me encaja esto? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que mirar y no quedarse con la etiqueta, no, es que yo estoy indexado o productos indexados que están invirtiendo en lo mismo, no, es que yo tengo el MSCI World y además tengo este ETF que invierte en tecnología y demás. Y cuando lo miras y lo comparas, el 30-40% de las posiciones son las mismas. ¿Qué van a hacer? Lo mismo. Pero mientras todo va bien, es como conducir por una autopista, los mercados alcistas, es como conducir por una autopista, perfecto estado, no hay coches, todo va genial. ¿Qué te anima eso? Da igual, vamos a acelerar, vamos a ir más rápido porque esto va perfecto. Cuando empiezas un bache o ves un coche que se ha hecho un poco de daño, es donde te preguntas si, oye, voy a bajar un poco y a revisar el estado de mi coche, por dónde estoy conduciendo, si yo estoy descansado o no. Vamos a empezar a revisar cosas. Y yo lo que animo es, revisa antes de salir. Revisa antes de salir, léelo con calma. Y yo le digo, si le dedicaran a las personas el 1% de lo que le costó, ganar su dinero a estudiar dónde lo pone, muchísimas de las cosas y los productos tóxicos que se venden en España no existirían. Has dicho algo muy llamativo, y es que incluso dentro de productos indexados o de carteras de gestores automatizados indexados, los resultados pueden ser, muy distintos. Nada más quiero apuntar que hace unos meses dedicaste un hilo precisamente o una publicación de Substack, de tu boletín, a comparar a MyInvestor, me parece. Las carteras indexadas de MyInvestor, que a todas luces pues son muy similares a las de Indexa Capital o Finicens, resulta que con un histórico ya de no sé cuántos años, quizá 4 o 5 años, los resultados no habían sido los que se podrían esperar, eran diferentes de las otras que supuestamente ofertaban lo mismo. Sí, y lo más doloroso cuando hacíamos ese análisis era, primero, detectar que casi todos los clientes habían perdido poder adquisitivo, porque la inflación le había ganado a las 3 carteras más conservadoras, y lo peor, que las carteras más conservadoras habían caído más en estos periodos. El máximo drawdown de una cartera conservadora había sido mayor que el de la cartera más arriesgada. Y esto era simplemente por la composición de activos que había tenido. Es decir, si las cosas hubieran ido bien, hubiéramos dicho la mejor cartera. Ahora, cuando tú añades, en este caso, el mayor error fue añadir productos indexados de renta fija de muy larga duración en el momento en que los tipos de interés eran los más bajos de la historia dentro de la zona euro, claro, los tipos solo podían subir. Ahora, mientras no subieran, tenías un activo que te estaba dando un tipo de interés o una rentabilidad de ese producto que nadie más te daba. Claro. Quien tuviera monetarios en ese entonces iba a tener rentabilidades negativas. ¿Cómo podías tener renta fija para un cliente conservador y no tener rentabilidades negativas? Exponiéndote a duraciones muy largas. ¿Qué pasa con las duraciones largas? Que son igual de volátiles. Cuando los tipos de interés suben, esos productos se despeñan y tienen una volatilidad equiparable a la de la renta variable. ¿Y cómo se vende que un producto muy conservador tú le añadas este tipo de cosas? Pues para tener esa pizca de rentabilidad cuando todo el mundo está teniendo rentabilidades negativas. Y sí, es un ejemplo, pero hay muchísimos más carteras indexadas que han intentado crear otras entidades financieras, otros fintech dentro de los grandes bancos, esa fintech que te crea un gran banco y te crea esa fintech, mirar esas carteras porque también los resultados son desastrosos. Muchas veces los resultados son desastrosos por dos cosas: por los costes que tienen. Hay carteras indexadas al 1,20, 1,15 dentro de la industria financiera española, y segundo, por una asignación de activos verdaderamente cuestionable para el perfil de riesgo. Hay una cosa que me llama la atención en lo que cuentas, y es que, claro, la gente que se acerca a tu canal, a tu Substack, tienen ya cierta cultura financiera. Son gente que ya está invirtiendo, que lleva años montando sus propias carteras, te consulta sus dudas. Pero según comentas, muchas de estas personas les pasa lo que les pasa incluso a aquellos que no la tienen, que es, pues en los momentos de los mercados alcistas todo el mundo se vuelve loco y empiezan a asumir perfiles de riesgo que no son los suyos y empiezan a colocar en la cartera pues todo aquello que brilla de una manera más importante, digamos, dejando atrás esa máxima de, busca mejor esas oportunidades que te gustan cuando los mercados son bajistas y están todas las cosas más baratas. Se justificaría un poco más, ¿no?, esa compra impulsiva que en los momentos de mayor crecimiento de los mercados. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que porque para engañarnos a nosotros mismos da igual el dinero que tengas en la cartera. Y mucha gente, nosotros mismos, somos los que nos engañamos.
creemos que no, yo soy un inversor indexado o yo soy un inversor que confío en el value y confío, pero hasta que me vienen un poco mal dadas y entonces ya me vienen como los 7 pecados capitales. El pecado capital de la inversión, el market timing. Empiezo a intentar descubrir cuándo es el suelo del mercado, cuándo hacer esa aportación periódica extraordinaria que dije que iba a hacer en mi planificación y en mis reglas, que dije, si cae el mercado más de un 20%, voy a hacer esa aportación extraordinaria. No, ya cuando llega a caer menos 20, dices, no, pero esto va a caer más todavía, voy a esperar un poco más. O cuando me va todo bien, intento decir, no, yo era un inversor que quería la rentabilidad del mercado. No, ahora quiero, si me traen una estrategia que me dicen que bate al mercado y por mucho, da igual lo que como vaya a ser, que sea un hedge fund, da igual la forma que sea, yo voy a intentar sumarme al carro y tenerlo. Entonces yo creo que es tema personal, no es ya tema de cultura financiera, porque ya te digo, hay personas que saben muchísimo y además una de las cosas que a mí más me ha gustado de este proyecto es que verdaderos referentes que yo he tenido y de los que he aprendido me han enviado su cartera y me han dicho, cógela, porque sé que alguien como tú es el único que se va a atrever a decirme lo que piensa de verdad, porque el resto yo lo que escucho son cámaras de eco. La gente en una red social o en un foro lo que escucha son cámaras de eco, y si tú eres el referente, nadie te va a cuestionar que tú eres bueno, esa cartera es espectacular, sí, claro, todo. Entonces, cuando le dices, mira, yo este fondo no lo veo porque es que esto ya lo tienes. No, ya, pero es que este gestor me encanta, este gestor hace esto algo nicho. Ya, pero es que este fondo se parece mucho a lo que tienes aquí. Y entonces empiezas a ver que la mayoría de las carteras tienen un punto subjetivo muy importante y que a veces no se cuenta. El por qué compré este producto. No, porque yo leí este libro y este libro me encantó y es un libro que me abrió los ojos. Por ejemplo, pasa mucho con la inversión en dividendos, que he escuchado varios programas vuestros. Es que para muchos la divulgación financiera que se ha hecho sobre la estrategia de dividendos e ingresos pasivos ha sido el pasar de no sé nada de mis finanzas y gestiono muy mal mis finanzas a tengo un objetivo y tengo un plan. Y esa vinculación emocional que crea, yo antes hacía esto y ahora me ha cambiado la vida, de ahí es muy difícil que lo saques. Al principio se compararán acciones, luego le convencerás de que quizás un fondo tenga más conocimientos, alguien especialista en análisis fundamental o con un ETF pueden obtener más o menos lo mismo sin tener tantos costes de transacción, pero no le vas a sacar de ese producto y hay que entenderlo. Al usuario cuando te escribe, yo una de las cosas que le digo, no me pases tu cartera. Cuéntame la película, dime la película y cuéntame cómo empezaste a invertir, cuáles son tus conocimientos, cómo ese dinero que tienes, no hablamos ni de cifras, explícamelo, porque hay mucho factor subjetivo y de apego, hay muchos sesgos emocionales detrás de una cartera, del resultado final. Correcto. Hablamos de costes, Luis, de la importancia de conocer los productos en profundidad, track record, pero ¿qué pasa con...? Porque es uno de los temas que a mí más me interesa últimamente, que es la psicología del inversor. Que muchos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que vamos, que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Por lo tanto, la importancia de conocerte a ti mismo, saber cuál es tu perfil inversor. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Comentabas, de hecho, que ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y una de las cosas que a fin de hacer sencilla la industria ha hecho es pensar que todos somos 5 perfiles inversores. Conservador, moderado, decidido, atrevido y arriesgado, que el arriesgado ya parece como el kamikaze de la industria. Y evidentemente una de las cosas, ya llevo más de 70 casos analizados en las finanzas de tu vecino, es que dices, es que este no me encaja en ninguno de los 5. No me encaja porque he visto personas de 75 años que lo que quieren es dejar el mayor patrimonio a sus herederos, que no se pueden encasillar en un perfil conservador. Y que tienen, o personas que por sus estudios o por su falta de estudios, tú dirías, no, es que esta persona no tiene una capacidad y sabe de finanzas y se conoce más a sí mismo y es de los que dice, mira, esta es mi aportación en los momentos críticos y demás. Entonces es algo que creo que las personas tienen que conocerse y saber que uno se va a intentar autoengañar y asumir que nos vamos a equivocar. Oye, mira, los errores se pagan muchas veces en esta industria con dinero, pero no regodearte en el error. No decir, no, ya no me va a volver a pasar. No, entenderlo. Entender qué causas hubo detrás de ese error. Me enamoré de este gestor. Esto todo, he hecho un hilo de lo que sucedió hace 10 años en los foros, pero pasa con muchos fondos que se pueden encontrar, que cuando lees el hilo con la perspectiva de 10 años vista, te das cuenta de que había un efecto del FOMO. Es decir, todo el mundo era como que quedas mal si no dices que tienes este fondo. Es como ninguna hipótesis negativa de una estrategia va a ocurrir nunca. Y cuando ocurren, nunca parece tan negativa
como termina sucediendo. ¿Por qué? Porque solo escuchamos una parte interesada, la parte interesada en vendernos una estrategia o que aumente el patrimonio de un producto, y es lícito, pero siempre tenemos que pensar y dice, dime lo que no me estás contando. La cara oculta de la luna, esa que nunca se ve, existe. Y para todo, no hay rentabilidad sin riesgo, no hay rentabilidad o estrategias perfectas sin que haya una contrapartida de un escenario negativo que puede ocurrir. Y siempre cuando miramos y añadimos un producto tenemos que pensar cuál va a ser ese escenario y cómo vamos a reaccionar nosotros. Y muchas personas piensan que los imprevistos no existen. Se hacen su planificación financiera diciendo, yo voy a ahorrar 500 euros al mes de aquí a los 20 años y ahora soy un joven de 25 años que vivo en casa de mis padres, y en el Excel le queda muy bonito. Y la vida, gracias a Dios, es más entretenida y también a veces más singular que lo que nos pinta un Excel de cómo va a suceder. Y creo que tenemos que dejar espacio a que nuestra cartera, a que los imprevistos y esas cosas que nunca ocurren, terminen ocurriendo. Has hablado de ETFs de los indexados y de lo poco que se parecen algunas carteras de productos que son muy similares y que en muchas ocasiones yo creo que también desde estos micrófonos hemos dicho, te da igual, cógete el que sea, el de aquí o el de allá. Y en otras ocasiones también nos han comentado ya no solo que no se parezcan mucho, sino la fidelidad con la que un fondo indexado replica su propio índice. Háblanos un poco de esto, que yo creo que se habla muy poco de esta problemática, de lo buenos o malos que son los fondos indexados según son capaces de replicar de mejor manera a su índice, porque en ocasiones nos encontramos un fondo indexado al S&P que lo hace mucho peor que el S&P 500 o mucho mejor. ¿Quién sabe? Sí, pasa y es habitual. Hay dos fuentes de generación de tracking error, que es como lo que se llama en la industria. Los costes, evidentemente, si tú estás replicando un índice y tú tienes unos costes distintos o bastante elevados, eso ya va a ser una diferencia. Eso va a ser una diferencia. Y otro es la calidad de la réplica. Cómo tú te replicas un índice. Hay índices que son sencillos de replicar. El IBEX 35. Entre 33, 37 compañías, son 37 compañías fáciles de replicar. Vete al Russell 2000. Vete a un índice de todo el mercado. Hay que comprarlas. Vete a un índice de renta fija, donde algunos bonos no tienen tanta liquidez y los bonos van venciendo y hay que reponerlos por otros. Es decir, se complica ese mundo de la réplica. Y para no comprarlo, porque claro, si tú no quieres hacer un producto costoso y quieres que los fondos indexados o ETFs sean muy baratos, tienes que buscar el método de réplica más sencillo. Entonces muchos deciden no comprar los productos en sí y lo que hacen es invertir en otros productos que lo hagan. Pongo un ejemplo sencillo. Muchos piensan que los fondos indexados que se venden o están en algunas carteras, están comprando las 500 acciones del índice o están haciendo del S&P 500. Y muchos lo que están haciendo es una cartera de ETFs por abajo que compran esos productos. Claro, si los ETFs tienen sus costes, el fondo indexado tiene sus costes, si el ETF también tiene tracking error, eso va amplificando el efecto. Bastante. Ya luego le metes decisiones tácticas. ¿Cubren o no cubren divisa? ¿Incluyen o no incluyen todas las posiciones del índice? Todo eso hace que hay que tener mucho cuidado en no quedarnos con la palabra este fondo indexado, sino revisar, poner las dos gráficas de rentabilidad, la del índice y la del producto que lo replica. Y muy importante, no pensar que porque tu ETF o fondo indexado esté por debajo de la gráfica que te pone el índice lo está haciendo mal. Es lo que debería pasar. Mucha gente dice, no, es que me quedo con este fondo indexado porque lo ha hecho incluso mejor que el índice. Eso es un mal ETF, un mal fondo indexado. Es decir, lo que te está diciendo es que eso no está replicando al S&P 500. Sí, que lo haya hecho mejor. Suerte, cuando lo haga peor ya vendrás y llorarás. Lo ideal y lo lógico es que un buen ETF y un buen fondo indexado siempre esté un poquito por debajo de lo que haga ese índice. ¿Qué es ese poquito? Las comisiones. Ya está. Luis, tuvimos hace algunos meses o semanas, bastantes, aquí a Gregorio Hernández hablando de los dividendos. Venga, te voy a tirar un poco la pelota para que hagamos el salseo este que gusta tanto. Has dicho que los dividendos, Ha dicho que hay que sacarles del error. Eso es, que la gente se enamora con la narrativa de los dividendos. Entonces, yo quiero saber tu opinión acerca de... Hay que decir que Gregorio enamoró a muchos, ¿eh? Es que ese es el asunto. Cuando yo leo a Luis... No leo en ningún momento libertad financiera, independencia financiera, es decir, esas quimeras que hacen que uno se enamore y diga, ostras, yo esto lo voy a perseguir y me voy a hacer independiente financiero con 35 años y me voy a dejar de trabajar. Y tampoco leo la
la premisa básica de los dividendos, que es voy a hacerme un sueldo mensual. O sea, yo voy a empezar ya a hacer una cartera que me dé un ingreso con el que yo ya a lo mejor, si quiero, me planteo trabajar media jornada o dejar de trabajar. ¿A ti estas cosas qué te parecen? Y porque tú parece, quien te leyera diría, ¿este para qué invierte? ¿Para qué invierte Luis? Porque no habla de libertad financiera, no habla de generarse un sueldo tacita a tacita o dividendo a dividendo. ¿Cuál es tu narrativa, tu relato, por decirlo en los términos así un poco más modernos? Pues mi relato es que cada uno esté cómodo con lo que esté haciendo y que no caiga en la falacia de esa falacia narrativa de comprar una narrativa. Por ejemplo, yo siempre pienso que mucho de la divulgación de los dividendos es algo impopular, algo que va a crear, son los mejores amigos de la agencia tributaria y de los brokers de esta industria. Son los mejores amigos. Los mejores amigos. Un dinero que podría estar componiendo en tu patrimonio, en un vehículo eficientemente fiscal, como son estos productos, se va una parte todos los años, cada vez que lo recibes, entre retenciones no recuperables, una parte sí se recupera, entre impuestos que vas a pagar al año siguiente y generar comisiones a los brokers, porque no olvidemos que a día de hoy, 2025 en España, muchísimos brokers todavía tienen comisión por cobro de dividendos. Y tienen comisión por cambio de divisa que se le aplica a los dividendos cobrados en divisa extranjera de la cuenta de tu broker. Entonces, y que cada vez que hagas una compra de una empresa para recibir un porcentaje de dividendo, es dinero que vas a pagar en los brokers. Es cierto que las comisiones de compra-venta han bajado mucho dentro de lo que es la industria financiera, gracias a Dios, a todos estos nuevos brokers y demás, pero creo que muchas veces se olvida esa parte, y creo que, mira, ayudan a muchísimas personas a dar el cambio. Yo los felicito. Ayudan a muchísimas personas a complementar sus ahorros. Los felicito y uno tiene que saber estar contento con eso. Ahora bien, ¿es la panacea que debería, o un poco la búsqueda de la fuente de la juventud que buscaría todo el mundo y demás? Para mí no, y creo que es donde muchas personas se equivocan, porque muchas personas tú le preguntas, ¿realmente tú qué quieres? ¿2.000 euros al mes para en 20 años ganar 2.000 euros al mes o tener un patrimonio determinado? En 20 años vas a necesitar esos 2.000 euros que van a salir de tu propio bolsillo, porque el dividendo sale de la cotización que tú tienes, del patrimonio que tú tienes. Es decir, necesitas ese reafirmamiento de hacer tangible hoy un dinero que está en tu patrimonio y que lo puedes ejercer cuando tú quieras a través de una venta. Las personas piensan que ese dividendo es como si es que si no lo cobrara lo perdería. No, lo tienes ahí. Son beneficios que tiene la empresa para seguir creciendo. Tú puedes vender cuando quieras. No el día 31 de cada trimestre cuando deciden pagarte. Tú decides vender cuando quieras, cuando mejor fiscalmente te venga, y decides si tu objetivo es recibir esos ingresos o acumularlos y tenerlos pues para futuras generaciones. Hay mucha gente que dice, no, es que yo quiero ser libre financieramente hablando. Y seguramente el día que fueran libres volverían a alguna forma de trabajar. Encontrarían alguna forma de trabajar, porque en la vida necesitamos una motivación intrínseca para seguir. Y viajar y demás, a veces lo encontramos, pero nuestra cartera muchas veces tiene que estar preparada y darnos esa seguridad de que cuando cambiemos de rumbo, porque vamos a cambiar de rumbo, y que hoy perseguimos el objetivo, pero cuando llegamos ahí quizás no era lo que estábamos buscando, no habernos descapitalizado y dejado por el camino no sé cuántas comisiones, no sé cuánto dinero que se ha ido en pagar a la agencia tributaria y demás. Entonces, creo que es una estrategia como muchas, y ya digo, para mí siempre los valoro a todos esos divulgadores, porque logran dar un cambio que yo o que muchas personas que hablamos de ETFs o fondos de inversión no conectamos de la misma manera. Y esas personas sí logran conectar y hacerles pegar un cambio a las personas. Ahora bien, encontrarme personas con 300 euros generando dividendos de 1 euro, 2 euros y teniendo esa sensación de que están en el camino, yo creo que lo que es muy difícil. Creo que tienes que hacer tu patrimonio, y estas estrategias empiezan a ser interesantes a partir de un cierto patrimonio, y es muy lógico que tengan una parte de distribución a partir de cierto patrimonio. Encontrarnos con carteras muy pequeñitas siguiendo estrategias con dividendos, para mí es una manera de ya que soy lento, encima voy a ponerme más lastre por el camino y soltar un poco de las cosas que pueden ir ayudándome a componer. Hemos hablado de fondos, hemos hablado de ETFs, hemos hablado también del perfil, la psicología de los inversores. Tenemos a toda la industria enfadada, ¿eh? No, a los activos, a los pasivos, a los de los dividendos. Influencers. No hay nadie que esté... Está encantando, Luis. Luis está hoy maestro. Todavía no ha empezado con nosotros. Ya a mí me da además, por lo que yo ya me he suscrito a la newsletter de Luis,
porque además he visto que también critica la prensa económica y financiera, lo cual también me gusta mucho, con lo cual me ratifico en que está siendo cumbre. Vuelvo sobre... Es que ya se me... ¿Ves? Me habéis despistado. ya se me ha olvidado de lo que os iba a preguntar. Pues nada, seguid. No, a ver, yo quería preguntarle por esto de los dividendos. De hecho, yo te diría, Luis, que podíamos traer un día a Gregorio y a Luis Ángel y hacer un cara a cara, un face-off. Ya me acuerdo. ¿Me dejas retomar? No, que hemos analizado pues no te dejo. Varios puntos. Que sí, hombre, solo que un sí, segundo. que sí. Gestores, porque es cierto que aquí en este programa y en España tenemos también muy buenos gestores activos, value y no value, pero grandes gestores. Antes comentabas, Luis, el caso de Mérito, que es un grandísimo gestor, que empezó también de cero, que ahora tiene un patrimonio ya considerable bajo gestión, asesor del fondo Numantia y además con muy buenos resultados. ¿Qué debe tener o cuáles son las características básicas para identificar a un buen gestor de activos, que no todos lo son? Creo que lo fundamental es la coherencia. Y es muy difícil encontrar la coherencia de un relato o un discurso. Yo estuve analizando, cuando el caso de Mérito hizo una newsletter analizando las cartas de cada uno de los años. Cada uno de los años es un trabajo que hay que hacer, leerse las cartas. Y es como, con lo que encontré, fue que el discurso no cambiaba. Hubiese un mercado bajista, hubiese un mercado alcista, y eso es lo que yo busco. No vamos a centrarnos ahora en ese caso, porque ya digo que va a salir todo el mundo de aquí, voy a comprar este, que porque, mira, no. Pero lo que sí busco es coherencia, el relato. El relato que yo encuentre y la cartera, lo que me dice en el relato y lo que yo veo en la cartera se justifica. Y lo que no empiezo a ver es como hoy una posición que me sacabas en una cartera, de pronto en 3 años ha desaparecido y nadie se acuerda. Y oye, pero si esta era el 7% de tu posición. No me gusta encontrar, veo y valoro la convicción que alguien puede tener en su cartera, pero no me gustan las carteras hiper concentradas en pocas posiciones. Porque somos humanos, nos equivocamos, y un fallo con una posición de una alta posición, de una alta concentración, te puede llevar por delante muchos años de rentabilidad. Entonces voy buscando eso, que tengan skin in the game, lo que se cuenta, que oye, si su patrimonio está en buena parte, si son socios de la gestora, evidentemente tengo un sesgo hacia esas gestoras boutique, porque es que los gestores están jugando el patrimonio. En una gestora muy grande nacional, es que al gestor le da igual. Al gestor, mientras tenga un track record más o menos decente para que otra gestora le fiche, en el caso de que las cosas vayan mal, solucionado el asunto. Pero quien se juega su patrimonio tiene difícil. Si las cosas van mal, se va al garete por mucho que lo tengan. Entonces voy buscando eso y voy buscando, y más en el último año, esto es algo que he añadido dentro de los criterios, buscando las gestores que no sean soberbios. Encuentro mucha soberbia. La humildad. Encuentro mucha soberbia. Y sobre todo la soberbia cuando las cosas van bien. Y digo, si tienes esa soberbia cuando las cosas van bien, ¿en qué se traslada cuando las cosas van mal? En yo tengo la razón, el mercado se equivoca. Y empieza ya el cambio de no asumir errores. La soberbia es un buen inicio para que en un mercado bajista o un mercado donde se demuestre que tú te has equivocado con una posición, tú dobles la apuesta. Pero fíjate, yo compartiendo este último punto de la soberbia que das, te añado un matiz. Y nos estamos acercando ya al final del programa, pero creo que nos da tiempo. Hay determinados gestores, y aquí los tenemos, que son value investors. Un value investor tiene que tener un carácter muy especial para navegar contracorriente, mantener determinadas posiciones en determinados momentos, mantener carteras en las que las principales compañías están absolutamente denostadas por el mercado y además se tiran 2-3 años quizá con pérdidas importantes, pero manteniendo la convicción. Para tener esos arrestos hace falta tener no solo los conocimientos para analizar, no solo la convicción, sino que cuando tú eres el gestor de un fondo de inversión con cientos de millones bajo gestión y miles de clientes, no todo el mundo vale para eso, no todo el mundo vale para aguantar esa presión. Y yo creo que no sé si ves que exista algún riesgo de confundir esa convicción o ese carácter especial que tienen que tener estos gestores en esos momentos con soberbia en algunos casos. Te voy a dar un matiz y te va a gustar.
la convicción y la soberbia es un buen punto que has dicho. Oye, una cosa es estar convencido de que mi cartera yo creo que cumple con lo que estoy buscando y da igual que el mercado se ponga como se ponga. La soberbia está en que cuando las cosas van mal dadas, imaginar ese marzo de 2020, tú no salgas a dar explicaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo razón y el resto no. Incluso esos value investors que más sufrieron, yo compré algunos de esos fondos a valores liquidativos 55-60. Imaginaros, caídas del 40%. En ese momento, en la parte soberbia lo que te encuentras es ni siquiera dar explicaciones. Ni siquiera salgo a dar explicaciones. En ese momento, esos value investors lo que hicieron fue todo lo contrario. Tenemos que reforzar nuestra política de comunicación para explicarle a la gente en qué estamos invertidos. Fíjate que el mensaje es no en por qué yo soy bueno, no, en qué estamos invertidos. Si el mensaje se basa en confía en mí que yo soy muy bueno, yo ahí ya pues discuto, enséñame en qué estás invertido. Mira, estoy invirtiendo en este ciclo de producción. Muéstrame que es tu tesis. Muéstrame tu tesis, enséñame los números, enséñame esas compañías por qué van a ser resilientes y tus escenarios de estrés. El típico inversor que se pone en su cartera y solo se pone los potenciales objetivos y no analiza los escenarios por abajo, pues ahí es donde yo veo soberbia. O soberbia de mi fondo me ha ido mal, voy a montar un nuevo fondo porque es que yo soy bueno y en el fondo anterior es que el mercado me fue mal. Mis partícipes no me entendieron. ¿Sabes? Es que esto hay. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados porque los productos desaparecen y se nos olvidan en la industria. Pero de esto te encuentras. Gestores que lanzan uno y otro producto diciendo que esta vez sí es la buena. Luis, un cambio de tercio, pero es que me gustan también los hilos donde tú ayudas a entender estas promociones y ofertas de la banca. Ay, donde nos dan unos tipos de interés, claro, abajo pone por 3 meses y más abajo una letra pequeña ahí, en fin. ¿Cómo no caer presa de la publicidad de ofertas bancarias con unos reclamos muy atractivos? ¿Qué tipo de elementos tenemos que tener aquí en el salpicadero del automóvil, del coche, para ir siguiendo las rutas y evitando los obstáculos? Las comisiones. ¿Las comisiones? Las comisiones. Las comisiones. Normalmente todos los folletos y todas las promociones, cuando tú miras lo que estás contratando, el dinero de la promoción te lo dan hoy, pero lo vas a terminar pagando tú en varias cuotas durante los años que tengas contratado ese fondo. Muchas veces la iliquidez. En España se comercializaron hace muy pocos años productos que se vendían como garantizados, no eran garantizados, estaban invertidos en deuda española y deuda italiana en 2022 con los tipos subiendo, y las personas pensaban que ese fondo le iba a dar una rentabilidad garantizada y no se iba a mover. Sí, garantizada si vas al vencimiento. Si tú necesitas el dinero antes, te lo vas. Como en ese sentido, vas a tener una penalización incluso por reembolsar. Entonces hay que leerse los folletos, hay que leerse la letra pequeña de las cosas. Y muchas veces no es ni letra pequeña, está ahí, te lo ponen, pero ni siquiera la gente lo ha leído porque el modo de comercialización es una llamada y te manda un mail, solo tienes que hacer scroll en el PDF y firmar al final. Entonces, cualquier promoción siempre piensa de dónde sale y de dónde se está pagando y si tú estás invirtiendo en un producto adecuado. Yo me encontré una promoción de un robo-advisor de una entidad bancaria española que básicamente te daban 300 euros o cosas así, y hice un hilo donde los productos contratables, todos eran carteras de fondos donde todos los productos eran de la casa y todos los productos estaban en el decil inferior de su categoría. Es decir, te están colocando dentro de una cartera con un lacito y con 300 euros lo que nadie quiere y lo que nadie debería tener porque son productos que no han logrado demostrar que eran buenos. Pero empaquetados y con un nombre de estos bonitos, Easy o cosas así, pues te lo colocan y tú te crees que dices, oh, mira, me han dado 300 euros. Y un divulgador financiero que además pueda tener servicio de afiliación, pues mira, 300 euros que generas tú y 300 euros que genero yo si contratas la cuenta o en la cartera, no sé qué. Y al final todo hay un negocio montado, pero realmente el negocio lo tiene montado la entidad que coloca productos que no podría colocar a nadie con cultura financiera, los coloca a cambio de un pago de 200, 300 euros con su debida retención. Porque fíjate, yo leyendo ese hilo de esa entidad que tú mencionas, bueno, que no hemos mencionado, no hace falta tampoco, me enteré de que muchas de las noticias que leemos en prensa están compradas. O sea, son artículos patrocinados que me están, supuestamente me... Ay, amigo, has descubierto el branded content. Claro, situación de la bolsa actualmente y me van a acabar hablando de esa cartera, pero porque está pagado. Sí, Manuel lo decía antes, es uno de los grandes males de la prensa económica en España. Yo creo que pasa a todo el mundo porque también lleva a Latinoamérica y ahí sucede igual. Los medios necesitan fuentes de financiación, una gran fuente de financiación es el branded content o el patrocinador que no quiere que se hable de un producto, y lo peor es que como no hay nadie del otro lado, no hay nadie hablando de lo que no te cuentan, todo lo que tú vas a encontrar en Google es bueno. Hay mucha gente que yo antes decía, no,
con que le dediques tiempo en Google a buscar, ya no contratarías el producto. Es mentira, porque si buscas en Google, lo que vas a encontrar es una hilera completa de producto de noticias exactamente igual, la típica nota de prensa que le cambian 2 cositas con inteligencia artificial para que parezca que cada uno ha hecho un análisis profundo, y no se ha hecho análisis, simplemente has cogido el folleto, lo has puesto ahí, has ocultado la parte de las comisiones porque eso no interesa que se comente, y ya está. Y eso es uno de los problemas que nos encontramos hoy, la falta de espíritu crítico a la hora de analizar esos productos. El sacrosanto subyacente, al final lo que hay que buscar es el subyacente, de dónde sale esa rentabilidad, la filosofía detrás, y si esa filosofía se compadece con lo que tenemos, ¿no? En muchas de las explicaciones que has dado, luego miro lo que tiene, luego miro las acciones que hay detrás de ese fondo, luego miro cuáles son los productos detrás de esa contratación fantástica que están anunciando. Al final el subyacente es lo que explica en muchas ocasiones la rentabilidad, y lamentablemente en muchas ocasiones no lo miramos. Me parece un programa en el que hemos tenido, Luis Ángel, me encanta, yo creo que estamos todos de acuerdo. Fantástico. No nos ha puesto a parir a nosotros, pero yo estoy ya temiendo. Un día habrá que dedicar uno para prensa económica y financiera. Ahora Sí. que nos hemos suscrito un día, ya verás. Nos lleva Miedo Vas a me llevar da. una sorpresa. Miedo me da. No, bueno, creo que estamos dentro del mismo barco, que al final es tratar de empujar esa divulgación financiera, y además tú lo has hecho con este Salud Financiera, este canal de YouTube, y el Substack que nos has dado, y que yo animo a todos los oyentes a suscribirse. Muchas gracias, Luis Ángel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, y ya hay bastantes malos en la industria como para que los buenos nos peleemos. No nos vamos a pelear, no, en absoluto. Bien dicho. Luis Ángel, que la próxima vez que vengas no tardes tanto. Esperemos tenerte muy prontito aquí de vuelta. Luis Alberto Iglesias Luigi, gracias a ti también, desde De nada, Value School. de nada. Manuel Llamas y Domingo Soriano, gracias a los Muchas dos. gracias. Hasta luego. Y a ustedes, señores oyentes, que les espero la semana que viene con asuntos de su interés, también en verano. Un abrazo muy fuerte, amigos.